visto el FURAT y habíamos visto lo de la investigación de accidentes e incidentes. Entonces resulta que esta resolución estipula lo siguiente. Dice que de acuerdo pues con la normatividad que se tiene, que más o menos hemos visto, ¿no es cierto?, el empleador o el contratante deberá diligenciar completamente el informe dentro de los 2 días hábiles siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad laboral. Entonces, míreme de que ya establece un plazo muy específico de 2 días. Si tenemos allí pues atravesado un festivo, pues entonces serían días hábiles para poderlo entregar, como habíamos dicho en la clase pasada, que era lo máximo, pues eran 48 horas. Pero entonces resulta que puede que a ese formato le haga falta algo. Y entonces el empleador o contratante que no haya diligenciado íntegramente el formato a las entidades administradoras de riesgos, porque es que ese formato del accidente debe llegar a la ARL, debe de llegar a la entidad promotora de salud o a la IPS, o sea, a la entidad prestadora de servicios de salud. Entonces, deberá ser suministrada dentro de los días hábiles siguientes al recibo de la solicitud. Por ejemplo, la ARL le dice, míreme, aquí le falta tal cosa dentro del reporte. Entonces, no tiene el empleado sino 2 días hábiles para hacerlo. Igualmente, entonces, el accidente de trabajo, la enfermedad, no requiere autorización alguna para el diligenciamiento, simplemente usted lo radica, lo tiene allí y lo especifica. Y ahora bien, el informe, mírenme acá en este párrafo, el informe de accidente de trabajo o enfermedad laboral se considera una prueba para la determinación de origen por parte de las instancias establecidas por la ley. Entonces, mírenme ustedes lo interesante, ya se considera una prueba desde el punto de vista legal. Entonces, por eso es que es necesario que todo ese ejercicio de ese informe y la determinación de origen de ese problema se haga adecuadamente. Bueno, el reporte de la investigación del accidente, de acuerdo con la norma, es dentro de los 15 días calendarios siguientes a la ocurrencia de la muerte o de la investigación del evento. Entonces, allí hay ya 2 cositas importantes, ¿no es cierto? El reporte del accidente y de la enfermedad laboral son 2 días. Y para la investigación del accidente se tiene un plazo de 15 días del accidente o de la muerte de la persona por enfermedad laboral. Eso es lo que dice entonces el ministerio allí, entonces, para que a ustedes les quede más claro la temporalidad que el empleado debe de cumplir y que no debe infringir, porque si infringe, pues entonces vamos a tener sanciones, como vimos en la clase anterior, que desde el punto de vista legal se sometería allí el empleador o el dueño pues, de la empresa. También observamos que las empresas tienen una clasificación de riesgo. Las empresas en esas clasificaciones de riesgo, ellas van a pagar cotizaciones. Vimos en la ley 1562 del 2012 cómo es necesario aclarar las cotizaciones que hay que pagar por la afiliación a la ARL. Entonces, voy a compartirles aquí a la pantalla sobre esta información. Todo esto que estamos viendo, pues también lo tienen ustedes en la plataforma. Y entonces recordar, primero, que cuando nosotros trabajamos en el Sistema General de Riesgos, el aporte que se va desde el 0.348% al 8.7% del ingreso base de cotización. Ese ingreso de base de cotización va a depender de qué? De la clase de riesgo a la que pertenece según la actividad económica de la empresa. Y Profe, qué pena, no sé si estoy escuchando como entrecortado. los otros compañeros escuchan entrecortado. Yo lo escucho bien. Entonces de pronto le debe salir de la sesión y volver a entrar, porque puede tener mala la conexión del micrófono, que no le está entrando bien. Bueno,
Entonces, Sí, María del Mar, tienes que salir. bueno, entonces resulta que ese ingreso base de cotización se hace con respecto a un salario mínimo legal vigente. Entonces, mírenme ustedes, para este año 2021, el salario mínimo se encuentra en 908.526 pesos. Entonces, de acuerdo con el nivel de riesgo, en otro momento les había dicho cómo las empresas se clasificaban por riesgo. Van del riesgo 1, 2, 3, 4 y 5, que sería el riesgo máximo. Entonces, fíjense ustedes cómo. Si yo tengo una empresa que es de riesgo 3, todos mis trabajadores deben de pagar, usted como empleador, por cada uno de ellos, 22.132 pesos mensuales si devengan un salario mínimo. Pero si devengan 3, pues entonces multiplique 22.132, multiplíquelo por 3 y allí tendrían que estar pagando 666.000 pesos y piquito, ¿no es cierto?, sobre ese riesgo 3. Entonces, yo en una empresa, puede que mi empresa sea riesgo 3, pero que tenga algunas ocupaciones que sean riesgo 5. Entonces, a esos trabajadores, por esos trabajadores pagaré más y por el resto pagaré la tarifa común que tiene la empresa. Y esta cotización, recuerden que yo la hago a la administradora de riesgos laborales. ¿Quién hace la cotización? Jóvenes, ¿quién la hace? Recuerden bien, el empleador. ¿A quién afilia? A los trabajadores dependientes. Y el trabajador dependiente no paga a la ARL, solo el empleador. Pero si usted es trabajador independiente, entonces usted sí le toca pagar. Y le toca pagar tarifa plena, de acuerdo con el riesgo donde usted se clasifica. Y entonces le tocaría pagar pensión, salud y riesgos laborales, ¿sí? Y aquí en este caso, pues como les decía, es el empleador quien lo paga. Entonces, a más salarios mínimos que usted devengue, pues va el empleador, le toca pagar mayor cantidad de porcentaje de riesgo. Entonces, en este sentido, es muy importante que ustedes recuerden que para poder hacer este pago, como empleado, yo tengo que cumplir con lo que dice pues las normas. Aquí está la 1072 de 2015, el decreto 1295 y 94, pero la que define los tipos de riesgo es el decreto 1607 del 2002, que ya lo vamos a ver, que es donde aparece la tabla de clasificación de las empresas. Entonces, me esperan un momentitico, yo salgo de acá y ya busco el otro documento para que ustedes lo puedan observar. Un momento, por favor. Yo lo busco acá y se los proyecto para que ustedes vean la tabla de clasificación que está vigente en este momento, que es sobre la cual se clasifican entonces las empresas. Un momentico. Tabla de clasificación de las empresas. Un momento, por favor, que aquí no me quiere aparecer en la pantalla. Bueno, vamos a ver si ya. Voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver. Entonces, en el 2002, ¿sí están viendo la pantalla, jóvenes? El ministerio, bueno, gracias. El ministerio saca el decreto 1607 del 2002 y donde dice que va a modificar la tabla de clasificación de las actividades económicas. Este es el que en el momento continúa vigente. Y entonces, en esa tabla de clasificación de actividades económicas, él llega y dice, vea, las empresas las vamos a clasificar de acuerdo con el tipo de riesgo. Vamos a colocarle el código de clasificación, que recuerden ustedes que ya habíamos visto, que lo tenemos por el DANE, habíamos accesado para ver cómo era el código de clasificación internacional unificado que se tiene.
¿no es cierto? Aquí está la actividad económica y aquí entonces de una vez le colocan entonces la clasificación del riesgo. Vean ustedes, fabricación de tapices y alfombras para pisos, hace referencia a empresas dedicadas a la fabricación de tapetes y similares a mano o con equipo no motorizado. Entonces, mírenme la gente que trabaja con telares. Entonces, esa sería una clase de riesgo 1. Miremos otra. Por ejemplo, empresas dedicadas al comercio al por mayor a cambio de una retribución o por una contrata de productos. Entonces, por ejemplo, las personas que trabajan abasteciendo mercancías. Entonces, esto sería un riesgo 1. Empresas, cojamos otras. Empresas dedicadas al comercio al por menor de productos de confitería en establecimientos especializados, incluye la venta de dulces, chocolates y similares. Entonces, mírenme que el nivel de riesgo sería 1. Y así sucesivamente ustedes van a ir identificando, bien sea porque su familiar o ustedes tengan su empresa o las hayan visto, y allí podemos ir identificando el nivel de riesgo. Vamos a buscar una empresa tipo 2. Me excusan que lo pase rápido, pero las vamos a buscar acá. Un momento, por favor, para que ustedes se identifiquen. Entonces, por ejemplo, empresas dedicadas a la cría especializada de ganado porcino. Entonces, ellas ya van cambiando el nivel de riesgo. Miren, serían riesgo 2. Empresas dedicadas a la cría especializada de aves de corral. Entonces, ya vamos en riesgo 2. ¿Por qué? Porque van las exposiciones de los trabajadores, van a ir cambiando. Busquemos otra por acá. Por ejemplo, empresas dedicadas al mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo. Incluye la carga de extintores, reparación de instrumentos de precisión, máquinas de escribir, calcular, coser, instrumentos científicos, etc. Miren, sería riesgo 2. Vamos a buscar empresas de riesgo 3. Entonces, aquí van con una. Empresas dedicadas a la fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones. Entonces va incrementándose el riesgo. Riesgo 3. Empresas dedicadas a la fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano, artículos similares, elaborados de materiales sintéticos, plásticos e imitaciones del cuero. Miren, uno pensaría que tenía riesgo 1, no, son de riesgo 3, porque aquí están exponiéndose a unos tipos de productos que pueden generar procesos de enfermedad. Bueno, vámonos a riesgo 4. Miren ustedes, empresas dedicadas al transporte por vía férrea, ya son riesgo 4. Empresas dedicadas al transporte urbano colectivo regular de pasajeros, miren, riesgo 4. Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo, incluye solamente empresas dedicadas a la instalación o reparador de elevadores, riesgo 4. Y así sucesivamente se nos van incrementando, vámonos a riesgo 5. Entonces, por ejemplo, empresas dedicadas a actividades de defensa, riesgo 5. Empresas dedicadas a actividades de limpieza de edificios, incluye solamente empresas dedicadas a los servicios de limpieza exterior, de fachadas o de ventanas, porque es trabajos en altura, miren, son riesgo 5. Otras empresas dedicadas a actividades de apoyo terapéutico. ¿De cuál apoyo terapéutico? Pues de movilidad de pacientes. Entonces, miren, 5. Empresas dedicadas a actividades deportivas y otras actividades de esparcimiento. Se incluyen solamente actividades deportivas profesionales de toreros, cuadrillas de ruedo, paracaidistas, corredores de automotores de alta velocidad, alpinistas, buceadores, boceadores, motociclistas, ciclistas y similares. Miren, son riesgos 5. Entonces, ¿cuál es la indicación en este caso para ustedes? Pues primero que sepan de que hay una tabla de clasificación de actividades que es del 2002 y que allí igualmente aparecen los riesgos en los que está esa empresa. Entonces, si usted va a vincular trabajadores de la empresa a la administradora de riesgos laborales, pues va a tener que revisar a qué tipo de riesgo es, porque son condiciones económicas que el empleador debe pagar. O sea, no solamente paga el salario, sino que además debe pagar las cotizaciones frente a los riesgos. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta?
¿O les ha quedado claro? Bueno, con este contenido ya dejamos claro lo de la afiliación. Ya habíamos visto quiénes que deberían quedar afiliados, cuánto se debe pagar para este año, cómo el pago da por clase de riesgo y actividad económica. Pero en la clase anterior vimos que los accidentes de trabajo y los incidentes podrían deberse a peligros y riesgos presentes en los lugares de trabajo y que podrían estar dados por los actos y las condiciones inseguras. Entonces, revisaremos un video corto para aclarar ese concepto primero, que es el concepto de peligro. Ah, bueno, Sebastián, ahora llamamos lista. Bueno, entonces, aquí en el chat se los coloco. Vamos a acceder a este video que está en YouTube. Un momentitico mientras abre para podérselos proyectar. Demos un breve repaso a concepto. Bueno, un momentico, ya se los comparto. ¿Están viendo la pantalla, jóvenes? Sí, todo bien. Sí, señora. Bueno, gracias. Los básicos de seguridad industrial. Iniciaremos con los conceptos de peligro y riesgo. Peligro, según las OSAS 18001, se define como una fuente, situación o acto con potencial de daño. Y por daño entendemos lesión o enfermedad. En conclusión, peligro es algo que puede causar daño. Riesgo, a su vez, es la combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. En resumen, riesgo se obtiene de evaluar tres variables: probabilidad de exposición y severidad o consecuencia. Asimismo, los niveles de riesgo se evalúan desde alto, moderado, a bajo. Ahora que hemos visto los conceptos, analicemos sus diferencias. Los peligros se identifican, los riesgos se evalúan. Ejemplificando lo anterior, si manejamos una sustancia química la cual es combustible, el peligro se identifica como sustancia inflamable. Dependiendo de la sustancia química que manejemos, tendrá un nivel de riesgo. Por ejemplo, en gasolina, el riesgo es alto. Mientras que en diésel, el riesgo de inflamabilidad es bajo. Otro ejemplo puede ser, si se realiza un trabajo por arriba de 1.80 metros, el peligro se identifica como trabajo en alturas. El riesgo de trabajo en alturas se puede evaluar como riesgo alto, si en la evaluación del riesgo se observan condiciones inseguras, no se detectan barreras y no hay implementados controles administrativos. Por el contrario, la evaluación del riesgo puede bajar a moderado si se observan condiciones seguras para la ejecución del trabajo, si hay claridad en las barreras, por ejemplo, delimitando el área de trabajo, restringiendo el paso a los peatones, si hay controles administrativos implementados y funcionando, como pueden ser permisos de trabajo. Otro ejemplo de una barrera puede ser que el personal porta su equipo de protección personal adecuado. Bueno, jóvenes, entonces observa cómo allí tenemos las dos diferencias de los dos conceptos, del concepto del peligro y del concepto del riesgo. ¿Qué haremos entonces con el riesgo, jóvenes? ¿Qué es lo que podemos hacer con el riesgo? Evaluarlo. Evaluarlo. Entonces nosotros lo vamos a evaluar y sobre él trabajaremos más la próxima semana. Y en cuanto al peligro, ¿qué debemos hacer? Identificarlo. Identificarlos. Entonces, míreme que las condiciones de peligro en los puestos de trabajo y en nuestros empleos o en nuestras ocupaciones o en los procedimientos de trabajo. Ustedes, por ejemplo, llegan a un servicio de urgencias, van a hacer una sutura. ¿Cuáles son las condiciones de peligro que se pueden presentar allí? ¿Cómo podríamos evaluar ese riesgo allí? Entonces, míreme, lo interesante de toda esta situación, porque ya vamos profundizando más para poder hacer los adecuados controles y las adecuadas verificaciones que más adelantico vamos a revisar
en el siguiente video, el cual da cuenta de cómo identificamos entonces no solamente el peligro, sino el riesgo, pero también vamos a establecer lo que son los actos y las condiciones inseguras y la diferencia de ellos. Cuando vimos el formato de la clase pasada de investigación de accidente, veíamos que había que establecer cuáles eran los actos y cuáles eran las condiciones de seguridad que estaban en ese momento que había ocurrido el accidente, para poderlos evaluar y poderle dar los controles respectivos. La persona el profesor que expone el video es de otro país, entonces él va a plantear allí de que cumple una determinada legislación. Nosotros estamos cumpliendo la de la 1562 y sus reglamentaciones. Entonces, a continuación, les voy a colocar en el chat entonces el otro video que vamos a ver acerca de los actos y condiciones subestándar, que es sobre lo que quiero que ustedes tengan mayor claridad para poder empezar a verificar el riesgo y la evaluación del riesgo y las condiciones de peligro, que los vamos a ver, como les decía, a partir de la próxima sesión. Entonces, un momentico, yo abro el video para podérselos colocar, para poderlos compartir. Un momento, por favor. Aquí ya abrió. Vamos a compartir la pantalla. Bienvenidos a la Universidad Continental. Soy el ingeniero Jesús Pulcho Nodes y en esta oportunidad voy a dictar el curso de actos y condiciones subestándar. Bueno, en este curso vamos a ver un poco sobre los conceptos generales, cuál es la diferencia entre un acto y condición subestándar o condición insegura, tanto en oficinas como en laboratorios. Vamos a ver cuál es la jerarquía de control operacional y vamos a culminar con el reporte o la importancia del reporte de actos y condiciones inseguras. ¿Qué es el peligro? El peligro puede ser clasificado de tres formas, tanto como una fuente, como una situación o como un acto. Si vemos en la imagen al lado derecho, veremos que el peligro lo podemos definir como un hueco, ¿sí? Esa sería definirlo al peligro como una fuente. Pero si lo queremos definir como una situación, diríamos que ese hueco está sin una señalización, o que ese hueco no se encuentra con alguna barrera que le impida a alguien poder tropezarse y caerse. Y si alguien está caminando distraído, eso sería un acto, en el cual vamos a detallar un poco más adelante. En la mano izquierda es una foto que pude tomar cuando me dirigí a mi hogar, y pues evidentemente se ve a una persona cometiendo un acto, el peligro definido como un acto. Si lo podemos definir como una situación, diríamos que la escalera se encuentra con un soporte inadecuado. Y como fuente de peligro podría ser la escalera propiamente dicha o la silla, ¿no? Veamos acá también una manera de definir el peligro de las tres formas, ¿no? Si nosotros bajamos corriendo la escalera, pues diríamos que estamos cometiendo un acto subestándar. El peligro también lo podemos definir como la escalera propiamente dicha, y la situación es que la escalera se encuentre con el piso resbaladizo. El riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice en una condición y genere un daño. Es decir, cuando hablamos de riesgo siempre lo definimos como probabilidad por consecuencia. La probabilidad de que ese peligro se dé, que ese peligro se produzca y te genere una lesión, un daño. Por ejemplo, si tenemos un piso resbaladizo, lo que yo puedo hacer es tropezarme. Tengo la probabilidad de tropezarme y golpearme, ¿sí? Si estoy haciendo un trabajo de altura sin arnés de seguridad, lo que puede provocarse es que me caiga y me muera, ¿no? ¿Cuál es la relación entonces que existe entre peligro y riesgo? La relación es simple, es de causa-efecto. Si yo tengo un peligro con piso resbaladizo, pues el riesgo es la probabilidad de que me resbale y me caiga sobre el piso y me pueda lesionar. Veamos este ejemplo. Toda la vida nosotros evaluamos peligros y riesgos. A la hora de cruzar la pista, nosotros lo que hacemos es, oye, ¿existe el peligro de vehículos en movimiento? Si es mínimo, estamos evaluando el riesgo. Entonces yo cruzo, tomo la decisión de cruzar. Pero en cambio, si
estoy en plena vía de evitamiento, yo no cruzo. ¿Por qué? Porque el peligro es el mismo, vehículos en movimiento, pero el riesgo es mayor, el riesgo de que me atropelle y me pueda morir, ¿no? Entonces, ya entrando en una definición exacta del tipo de peligro como acto subestándar, diríamos que el acto subestándar es toda acción o práctica incorrecta ejecutada por el trabajador y que viola algún procedimiento o algún estándar o alguna norma, ¿sí? Ir a la oficina en estado de ebriedad, pues obviamente es un acto subestándar. Bajar las escaleras hablando con el celular, también sin agarrarme del pasamanos, son actos subestándar. Entonces, en resumen, el acto es un incumplimiento. En cambio, la condición subestándar no está ligado a la persona como el acto, sino está ligado al ambiente de trabajo. Supongamos, vamos a definirlo. Son las instalaciones, equipos de trabajo, maquinaria, herramientas que no están en las condiciones de ser usados y de realizar el trabajo para el cual fueron diseñadas. Es decir, el ambiente de trabajo no es el adecuado o las herramientas no son las adecuadas. Supongamos que yo tengo un extintor cerrado con un candado. Pues es una condición subestándar, ya que no lo voy a poder utilizar debido a que de repente no tengo la llave. Si yo tengo mi escritorio con desorden, esto podría provocar que yo me tropiece o que cuando se dé una pequeña deflagración se incendie rápidamente. ¿Por qué? Por condición subestándar. Vamos a hablar un poco sobre los actos y condiciones subestándar en oficinas y laboratorios. Por ejemplo, acá tenemos una condición subestándar, tengo el cajón abierto. Si yo me paro distraído, hay un movimiento telúrico, me voy a poder golpear. Entonces, existe ese riesgo de que yo me pueda golpear. Tener el escritorio desordenado con objetos punzocortantes te puede provocar un corte. Hay que estar atentos, mantener el escritorio limpio. Tener los cables eléctricos, cargar los enchufes, puede generar un sobrevoltaje y esto puede generar un pequeño fogonazo y si hay una cortina podría generar y desencadenar en un incendio, ¿no? En la oficina también el ruido puede provocar estrés en el colaborador. Y acá pongo el caso muy específico de las personas que realizan servicio de atención al cliente. Si ellas vienen con problemas familiares, se encuentran estresados y encima te toca un cliente conflictivo, y tú estás en una situación de estrés y respondes mal, de repente lo golpeas al cliente, pues puedes encadenarse en un problema organizacional. Manejar este tipo de riesgos es importantísimo, ya que sus consecuencias pueden ser muy graves. Los laboratorios. Si yo estoy trabajando con productos químicos, obviamente estos productos químicos en su mayoría tienen características peligrosas. Por lo tanto, el no usar gafas de seguridad, usar ropa corta, no utilizar el guardapolvo o utilizar pulseras, aretes, collares con los cuales me pueden enredar en algún equipo o maquinaria, pues son tipos de actos subestándar o actos inseguros. Usar el cabello suelto, no usar guantes y yo estar expuesto a sustancias ácidas o corrosivas, pues pueden provocar alguna lesión en el alumno, en el profesor. Acercar las mangas, puños o pulseras a llamas o máquinas eléctricas en funcionamiento puede provocar una deflagración, un incendio, etc., ¿no? Al igual, ¿no? Utilizar ropa sintética, pues al contacto con fuego puede expandirse el mismo. Algo muy importante y es un principal acto subestándar es no conocer las hojas MSDS. ¿Qué son las hojas MSDS? Son los manuales de seguridad de los productos químicos y entonces deben de estar en cada empresa para poder identificar qué tipo de químico es, su grado de toxicidad, los primeros auxilios que habría que brindar y qué se hace en caso de incendio, por ejemplo, frente a ellos, porque todos no pueden ser manejados de la misma manera. Saber cómo responder ante una emergencia con un producto químico. Es por ello importantísimo tenerlas almacenadas y conocerlas, ¿no? Almacenar sin considerar la compatibilidad de productos químicos puede provocar alguna reacción entre ellos. Almacenar los reactivos en lugares altos y de difícil acceso ante un movimiento telúrico, ante una mala maniobra, al tratar de quitarlos de la parte de arriba, pues puede provocar algún derrame. No contar con contenedores para productos tóxicos podría contaminar aquella zona de almacenamiento, ¿no?
tirar directamente al desagüe productos que reaccionan con el agua o que huelan mal, específicamente aquellos que se encuentran derivados del azufre o que sean lacrimógenos, pues pueden provocar alguna lesión en el colaborador y en el alumno, ¿no? Bueno, una vez que ya hemos identificado los actos subestándar y las condiciones subestándar, pues yo tengo que controlarlas. Y eso se da a partir de una jerarquía de control operacional. ¿Y qué es el control operacional? Si existe un peligro, hay que saber cómo controlarlo. Los controles operacionales lo que tratan de hacer es, oye, puedo eliminar el peligro, elimino el riesgo, o si no lo puedo hacer, lo controlo. Y de eso se trata. Vamos a ver cuál es esa jerarquía de control operacional. En esta parte es muy importante que ustedes le pongan cuidado porque es la que vamos a empezar a aplicar en todos los procesos de identificación de peligros en los lugares de trabajo. Y lo vamos a hacer con un ejemplo básico. ¿Y por qué con un ejemplo básico? Porque es la mejor manera de poder entenderlo y extrapolarlo a la vida real. Supongamos que yo tengo el peligro, un tiburón, y como riesgo tengo pues de que el tiburón te coma. Pues la primera opción, y lo que te dice también la normativa, la ley 29783, ley de seguridad y salud en el trabajo, es que tú elimines el peligro de riesgo. Si no hay tiburón, eliminaste el riesgo de que pueda ser comido por el mismo. Otra opción es sustituir el peligro o sustituir el riesgo. Pues cambio los tiburones, pongo unos delfines y listo. El riesgo, ya no hay riesgo de que te puedan comer. La otra opción es rediseñar el equipamiento o proceso de trabajo. Es decir, ya no necesito meterme a la piscina. Pues entonces no va a haber riesgo. Otra opción es la separación del peligro a través de resguardos o barreras. Es decir, lo confino al tiburón, pues no va a haber riesgo. Si ya no puedo yo eliminarlo, ni sustituir, ni rediseñar el proceso, ni separarlo, pues vienen los controles administrativos. Es decir, informo al trabajador, lo capacito para que no ingrese a esa zona o que utilice algunos equipos. Todos los controles que son de procedimientos, instructivos, manuales, son controles administrativos. Y por último viene el proveedor de equipo de protección personal, aquel que ante una contingencia te va a proteger, te va a minimizar del riesgo. Tenemos algo muy importante. He identificado actos, condiciones subestándar, ya sé cómo hacerlos, ya sé cuál es su diferencia, hemos visto algunos ejemplos, hemos visto la jerarquía de control operacional, pero si yo no los reporto, pues queda ahí. ¿Y por qué es importante reportarlos? Porque de esa manera vamos a poder controlar y vamos a poder evitar la ocurrencia de accidentes, vamos a poder minimizar la probabilidad de eventos no deseados, vamos a ayudar al proceso de mejora continua de nuestro sistema de gestión de seguridad, vamos a evitar crear una falsa realidad de las condiciones de seguridad, porque cuando no reportas nada o cuando no reportas ningún acto o condición insegura, pues creemos que estamos en una condición de confort. Vamos a elevar el nivel de cultura de seguridad, mientras más peligros, riesgos reportemos, pues vamos a aprender mucho más, vamos a mejorar los controles operacionales y obviamente vamos a cumplir con la legislación. ¿En qué consiste un reporte básico de actos y condiciones inseguras? Pues en contar con la fecha y hora donde detectaste, en qué lugar detectaste esa condición insegura o subestándar o acto subestándar, cuál fue el área involucrada del hallazgo, fue el área de operaciones, fue el área de educación, fue el área de laboratorio, etcétera. Si hubo una contratista involucrada en este caso, vamos a describir detalladamente cuál fue la falta y vamos a proponer alguna medida o acción inmediata que nosotros tomamos. Eso es básicamente el contenido mínimo que debe tener un reporte de actos y condiciones subestándar. Y esto nos lleva a conversar un poco sobre cómo es el desarrollo de la cultura de seguridad en una organización. Y este empieza desde un instinto reactivo hasta un instinto interdependiente. ¿Y a qué me refiero con reactivo? Nosotros basamos la seguridad simplemente en el cumplimiento reactivo de las normas. No es responsabilidad nuestra, es responsabilidad del área de seguridad. No hay un involucramiento sincero por parte de la dirección. Luego pasamos a una etapa dependiente. Es decir, yo practico la seguridad porque si no me van a despedir. Entonces actúas con miedo, disciplina. Simplemente actúas con seguridad porque está el supervisor ahí y tienes miedo. Pero de ahí paso a las dos etapas que más me gustan, la independiente e interdependiente. Y la independiente ya hay un conocimiento
Y hay una conciencia de la seguridad, hay un compromiso personal. La tienes internalizada la seguridad y buscas el cuidado por ti mismo. Pero la interdependiente no solo se basa en que yo me cuido por mi familia, sino también cuido de los demás o cuido de mis compañeros de trabajo. Si yo veo que mi compañero no está utilizando el guardapolvo, pues se lo digo. Si yo veo que mi compañera de trabajo está bajando las escaleras sin agarrarse del pasamano, le digo, hey, Carmen, agárrate del pasamano. Y a eso es lo que nosotros buscamos. Tratemos de evolucionar nuestra cultura de seguridad y llevarla al máximo nivel. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, ¿qué cosas les pareció importantes dentro de lo que acabamos de revisar en la clase? ¿Qué cosas no conocían? Pues, profe, no es como tanto no conocer, sino como caer en cuenta de que muchas empresas obvian o están como en un ámbito de confort, como dice ahí, y no aprenden o no mejoran pues ese tipo de riesgos que tienen en la entidad. Bueno, es una opinión de Paula. ¿Alguien más quiere plantearlo? ¿Qué aspectos les quedó más claros? ¿Les quedó claro cómo es el proceso de los controles administrativos, jóvenes? A ver, Nelly Delgado, cuéntanos. Nelly, ¿estás en la sesión? No estás. Esteban Alejandro, cuéntanos acerca de los controles administrativos. ¿Qué te quedó claro? Profe, pues la verdad, en cuanto a controles administrativos, pues eh, pues al no hacer, digamos que al no hacer este tipo de controles es donde siempre van a seguir asistiendo, como lo han dicho los compañeros, el tema de peligros y de riesgos. Si no hay un buen, digámoslo así, un buen sistema de salud y seguridad en el trabajo, pues ahí es donde van a fallar todo el resto de las labores en la empresa. Bueno, listo, pero Esteban Alejandro, piensa en esto. Resulta que yo tengo en una empresa un producto químico de alta toxicidad. ¿Cuál sería un control administrativo inicial que yo podría dar en la jerarquía que tiene ese proceso del control administrativo? ¿Cuál sería la primera acción? Pues profe, ahí no es mirar lo de la ficha de seguridad. No, póngale cuidado. Póngale cuidado a la pregunta. ¿Cuál sería el primer control? El primer control, y aclarémoslo para todos, el primer control sería, bueno, ¿será que yo necesitaré seguir trabajando con esa sustancia química? ¿No será que yo podré eliminar el riesgo? Entonces, mírenme, que ¿se acuerdan del ejemplo del tiburón? ¿Será que yo necesito seguir trabajando con el tiburón? ¿O será que puedo contratar más bien delfines o tener delfines que tengan menor grado de agresividad? Entonces, allí es donde empiezo yo a analizar cuál es el peligro y cuál es el riesgo, ¿no es cierto? Y de ahí en adelante yo empiezo a evaluar que lo último control, óigame bien, el último control que yo hago de esas condiciones de riesgo que tienen mis trabajadores es utilizando los equipos de protección personal. Entonces, la última medida, la última opción es el equipo de protección personal. Esa no será la primera acción. La primera siempre será cómo poder eliminar, cómo poder controlar, cómo poder crear distancia en la exposición del trabajador frente al peligro. Entonces, allí es donde esos controles administrativos deben de entrar a operar. ¿Alguien más tiene algún aspecto que no le haya quedado claro dentro de lo que acabamos de ver? ¿O alguna sugerencia al respecto? Bueno. A ver, la última gráfica que él planteaba tiene que ver o da cuenta de cómo es el proceso de la cultura de la seguridad. Resulta que la cultura de la seguridad tiene algunos aspectos a tener en cuenta. Y uno de esos aspectos es precisamente qué es lo primero que yo hago, o sea, a qué estoy yo enseñada. Un momentitico, yo vuelvo y se las proyecto para que la podamos comprender.
¿Cómo es que caminamos con los procesos seguros? Aquí la tenemos, miren. Yo tengo, un momentico, yo la pongo en pantalla gigante. Aquí la tengo. Lo primero que yo hago cuando empiezo a enfrentarme con los procesos de seguridad en el trabajo, en esa cultura, es que yo digo, pues yo tengo que cumplir una norma, sí, y entonces yo tengo una postura muy instintiva y digo, bueno, pues entonces yo la cumplo porque hay que cumplirla, pero no porque esté de acuerdo con ella, o porque eso ya no es problema mío, esa norma no la debo cumplir yo porque eso no es responsabilidad mía, eso es responsabilidad de quien asignaron en la empresa para el control de la seguridad. O, eso no importa porque si el jefe inmediato no me dice, si el dueño de la empresa no me dice nada, ¿para qué tengo que cumplirlo? Entonces, esa es una cultura muy reactiva, ¿cierto? Que realmente no le va a ayudar a la empresa para nada. ¿Qué le ayudará a la empresa? Que usted empiece a hacer conciencia de ella, de esa cultura de seguridad. Entonces, por eso aparece la dependiente. Se han clasificado así, en reactiva, dependiente, independiente e interdependiente, entendiendo que esta es la no muy adecuada y la interdependiente considerándola como la mejor. Y míreme que en la dependiente es porque usted depende de qué tanto temor tiene de perder el empleo. Yo no puedo fumar en esta área porque es que si me ven fumando me echan y yo soy un fumador empedernido. O si el supervisor me ve, entonces yo lo hago a escondidas o lo hago no es porque yo esté consciente que allí hay líquidos inflamables, sino que porque puedo perder el empleo. Y en cambio, míreme que en la individual es cuando yo ya empiezo a tener compromiso de sí mismo. ¿Por qué me tendré que lavar las manos? ¿Por qué me tendré que cambiar la ropa? Bueno, ¿por qué no me podré sentar allí? ¿Por qué tendré que respetar la señalización? Entonces allí voy a tener una cultura individual. Pero cuando yo empiezo a pensar no en mí mismo, sino en los demás, yo ya introyecté esa cultura de seguridad. Y entonces allí es cuando hablamos de que es interdependiente. ¿Sí? Y esa sería la más adecuada, donde yo no solamente me preocupo por mí, sino por los demás, que es lo que yo veo en mi casa. Yo tengo un hijo, tengo la mamá, tengo el papá, y digo, no, yo tengo que protegerlos a ellos en la cultura de seguridad frente al COVID. Si yo estoy trabajando en una clínica, ¿cómo es que me voy a ir a llevarle la enfermedad a ellos? Entonces tendré que cumplir con toda la normatividad porque ya tengo conciencia de cómo hacerlo bien, de cómo utilizar la ropa, cómo cambiarme adecuadamente, cómo protegerme, cómo identificar el problema. ¿Sí? ¿Quedó claro, Esteban? ¿Don Esteban? Juan Sebastián, vea, le cambié, pero bien el nombre suyo. Alguien que esté haciendo psicoanálisis de ustedes, entonces me podrá psicoanalizar. ¿Se acuerdan de lo que dice Sigmund Freud acerca de la interpretación de la tergiversación que hacemos de las palabras, que es un acto inconsciente, pero de mucho análisis? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta de lo que hemos visto hasta aquí por el momento? Bueno, entonces voy a permitirme llamar lista porque me imagino que ya llegaron todos los estudiantes. Un momentico, yo comparto la pantalla. A ver, ¿dónde están ustedes? Que no me deja ver esto. Ya, un momento, por favor. No me deja ver. Un momento, que es que no me deja ver la pantalla. Tengo problemas con el computador. Un momentico. Aceptar, no me está dejando. Bueno, un momento.
Un momento, por favor, jóvenes, porque tengo aquí un problema con este listado. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver si me la deja proyectar. Bueno, ahora sí la estamos viendo. Entonces vámonos con Camilo Agredo. ¿Se encuentra en la sesión, Camilo? Sí, profe, presente. Bueno, gracias. Mabel Agredo. Mabel. Presente. Bueno, un momento, por favor. Camila Arcila. Presente, profe. Marcela Balanta. Presente, profe. Isabela Betancourt. Presente, profe. María Andrea Cabal. Presente, profe. Paula Andrea Canizales. Presente, profe. Evelyn Carabalí. Presente, profe. Lina Marcela Castaño. Presente, profe. Isabela Cañaveral. Presente, profe. Joana Cifuentes. Presente, profe. Juan Manuel Cleves. Juan Manuel. Jesús. Presente, profe. Bueno. Sí. Jesús Cuacinal. Presente, profe. Lice Cuero. Presente, profe. Profe, Señora. lo que pasa es que yo tengo ahí una falta, pero yo sí estuve al principio de la clase, pero se me cayó el internet y no pude estar cuando llamó lista, o sea, al final casi. Bueno, Y yo señora. le avisé a una compañera. Bueno, señora. Bueno, gracias. Nelly Delgado, Presente. que ahora no contestaste. Elizabeth Erazo. Presente, profe. Juan David Fajardo. Presente, profesor. María Figueroa. María. Cristian Presente, Fuentes. profe. Profe, ¿me escuchas? Presente. Bueno, Profe, bueno, señor. Cuéntame, María del Mar. lo que pasa es que me está fallando un poquito, pero... Bueno, listo, ya. Valentina García. Presente. Mariana Jaramillo. Presente, profe. Isabela Jaramillo. Presente, profe. Sebastián Leal. Sebastián Leal. Juan Sebastián Medina. Presente, profe. Pero ¿cuál? Leal fue el que me contestó. Bueno, listo, gracias. Luis Carlos Moreno. Presente, profe. Juan Sebastián Motato. Presente, profe. Lady Joana Narváez. Presente, profe. Catherine Ortiz. Presente, profe. Sofía Pavón. Presente, profe. Fernanda Paneso. Presente, profe. Alejandra Pastas. Presente, profe. Daniela Pedraza. Presente, profe. Daniela Pérez. Presente, profe. Daniela Quintero. Presente, profe. Marco Antonio Juan Sebastián Ramos.
Presente, profe. Karen Rendón, Presente, profe. María Fernanda Reyes, Presente, profe. Tatiana Ríos, Presente, profe. Jason Rojas, Jason, Presente, profe. Sayira Santander, Presente, profe. Juan José Satizábal, Presente, profe. Erika Serna, Presente, profe. Juan José Urrea, Presente, profe. Dayana Valencia, Presente, profe. Juan Camilo Vargas, Presente, profe. Eric Vega, Presente. Silvana Velasco, Silvana, Presente, profe. Sarín Villegas, Presente, profe. Esteban Llama. Presente, profe. Profe, ¿me escucha? Presente. Señora, ya, gracias. Camila Zambrano, Presente, profe. Tatiana Molina, Presente, profe. Camilo Valverde. Presente, profe. Bueno, gracias a todos por contestar. Bueno. Hasta aquí hemos visto algunos contenidos de perfeccionamiento de lo que tenemos dentro del plan de curso. Pero nos queda faltando otro aspecto que habíamos enunciado en las clases anteriores, pero que no lo hemos trabajado. Y uno de esos aspectos tiene que ver con la organización del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este sentido, yo no le estoy haciendo propaganda a la administradora de riesgos, ni mucho menos, simplemente que encontré unas diapositivas que caen muy bien para nuestra clase y no me tocaba volverlas a hacer, y entonces aquí se las expongo frente al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, tenemos claro de que el Comité Paritario es un organismo que debe de ser establecido de acuerdo con la legislación en el cual participan tanto el empleador como los trabajadores, y que está dada por la norma que viene desde el año 84, en el 89, ratificada en el 94 otra vez, en la ley 1562 del 2012 y en el decreto 1443 del 2014 que ya habíamos visto. En ese orden de ideas, entonces decimos que el comité paritario, para poder funcionar, para poder trabajar, es indispensable para promover prácticas saludables y poder tener procesos seguros en la empresa. Ese es su principal proceso. Pero además para cumplir con la normatividad. Entonces, ¿cómo es que se elige ese comité paritario? Entonces, lo primerito es entender de que la elección de los que son por parte del empleador, él mismo los nombra. Y lo que son por parte de los trabajadores, ellos los eligen. Entonces hacen una citación, una campaña para poder ser allí elegidos. Esos representantes van a ser elegidos de acuerdo con el tamaño de la empresa. Cuando tenemos empresas que son menores de 10 trabajadores, recuerden ustedes la palabra que ya habíamos visto con anterioridad, es que solamente podrán tener un vigía de salud ocupacional, no tendrán como tal un comité paritario, sino un vigía de seguridad y salud en el trabajo. Cuando son de más de 10 trabajadores, entonces empiezan a integrarse de acuerdo con esto, y entonces son de 10 a 49, se elige un representante por cada una de las partes, con su respectivo suplente. Si son de 50 a 499, pues serán ya 2 representantes, entonces serían 4,
Si son de 500 a 999, pues ya serían 6, 3 por cada área de participación del empleador y los trabajadores. Y si es de más de 1000, pues ya tendremos 4 y 4. Entonces, recuerden que todos ellos pues deben de tener su suplente. ¿Cuánto es el periodo que van a estar estas personas en el comité paritario, en el COPAS? Serán de 2 años. Ese es el periodo, o sea que cada 2 años deben de estarse nombrando nuevamente estas personas. Ahora, ¿cómo son las reuniones? Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Como es una política que debe de asumir el empleador, él es el quien paga las horas. Entonces, las personas que participan en el comité paritario se reúnen, pero en los tiempos de la empresa y en las instalaciones de la empresa. Deben de hacerse una reunión mensual, pero además debe de tener disponibles unas horitas semanales, que son al menos 4 horas semanales para cumplir las labores que debe de tener el comité paritario, los integrantes de ese comité paritario. Igualmente, esos integrantes del comité paritario asistirán y se reunirán el mismo día en que pase, por ejemplo, un accidente grave o mortal en la empresa. Inmediatamente tendrá que estar allí el comité paritario, no solamente para los reportes, sino para la investigación de ese accidente que haya ocurrido o el riesgo que se tenga en ese momento en la empresa. Por ejemplo, en este momentico, pues todas las alertas las tenemos activadas a raíz de la situación de las condiciones de peligro externas que tenemos en las diferentes empresas por la situación climática. Entonces, esas vulnerabilidades a los que se está expuesto, pues inmediatamente los integrantes del comité paritario pues deben de participar para poder intervenir y controlar esos riesgos y esas condiciones de peligro. Bueno, hay unas funciones que va a cumplir las personas que participen dentro del comité paritario de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por favor, Camila Zambrano, ¿tú nos podrías colaborar leyendo los 4 primeros ítems? Si nos haces el favor. Sí, profe. Gracias. Participar en las actividades de promoción, divulgación e información del sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo y de las actividades sobre medicina, higiene, seguridad industrial, sobre patronos, trabajadores, para obtener su participación activa en el desarrollo de los programas y actividades de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa. Actuar como instrumento de vigilancia para el cumplimiento de los sistemas de gestión de seguridad y la salud en el trabajo, la empresa, e informar sobre el estado de ejecución de los mismos a las autoridades pertinentes cuando haya deficiencias en su desarrollo. Emitir recomendaciones para mejoramiento del SGSCT. Y Gracias. recibir copias. Sí, muy gracias. Sí. ¿Continúo? Sí, señora. Recibir copias por derecho propio de las conclusiones sobre inspecciones e investigaciones que realicen autoridades de seguridad y salud en el trabajo en los sitios de trabajo. Gracias, Camila, muy amable. Entonces, observen ustedes cómo. Ya aquí empieza a desagregarse las actividades y los procedimientos y las tareas que debe cumplir el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y miren que tienen que ver con las actividades desde la medicina laboral, desde los procesos higiénicos que deben de haber en el trabajo y el manejo seguro, pero también sobre el cumplimiento de todo ese plan de mejoramiento y las recomendaciones que se han dado de acuerdo con el plan anual. Y tener derecho, miren ustedes, a que cuando se realicen las inspecciones e investigaciones que, por ejemplo, efectúe el ministerio o efectúe la administradora de riesgos laborales, pues los del comité paritario puedan realmente revisarlas. Bueno, por favor, Isabela Betancourt, ¿tú nos podrías colaborar leyendo desde proponer? Isabela Betancourt. Sí, profe. Gracias.
Generar la administración de la empresa o establecimiento de trabajo, la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de trabajo. Puedes confirmar. Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo dirigidas a trabajadores, supervisores y directivos de la empresa o establecimientos de trabajo. Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el trabajo en las actividades que estos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio los informes correspondientes. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad industrial deben realizar la empresa de acuerdo con el reglamento de higiene y seguridad industrial y las normas vigentes, promover su divulgación y observancia. Gracias, Isabela, muy amable. Entonces, mírame cómo no es que solamente sea una actividad en oficina, ¿sí?, para cumplir con un protocolo o una política, no, es realmente ser activos en ese comité. Por eso se deben proponer actividades en la empresa, por eso se debe hacer capacitación en la empresa, colaborar con todos esos procesos de quienes visitan la empresa en el contexto de la seguridad y salud en el trabajo. Y miren ustedes, vigilar el desarrollo de las actividades de medicina, higiene y seguridad industrial de acuerdo con el reglamento. En muchas de las empresas se llama reglamento. En otras partes, pues ya saben ustedes que es la política. Entonces, ustedes van a encontrar las normas que les decía yo que debían de estar en los lugares de trabajo visibles para que las personas las puedan cumplir. Y ellos se encargarán de promover, hacer su divulgación y su observancia. Mírenme, una norma sencilla, elemental. Ingresar con los autos y no colocarlos de manera inadecuada cuando se estacionan en los parqueaderos. Y entonces uno dice, ¿cómo así? Sí, señor. Déjenlos estacionados de tal forma que cuando usted suba el vehículo pueda salir realmente de manera rápida del parqueadero, que no tengas que hacer reversa. Entonces, esa es una norma que se debe cumplir en todas las empresas y es algo que el comité paritario, que los procesos de inspección dan en las empresas, porque si hay una emergencia, ¿cómo se hace una evacuación rápida? Entonces, es muy importante, por ejemplo, que esa sencilla norma se pueda cumplir. Hay otro aspecto, es de colaborar en el análisis de las causas de los accidentes y las enfermedades y proponerle al empleador las medidas correctivas. Recuerden que ¿quién hace la investigación del accidente? Lo hacen los comités paritarios de salud ocupacional, los hace la administradora de riesgos laborales. Y la administradora de riesgos laborales, ustedes ya vieron el formato de investigación de accidente de la clase pasada, que está también en la plataforma, y lo mismo que el registro del FURAC. Entonces, allí en ese caso, ustedes observen de que aparece toda la información, aparece el análisis donde se dice cuáles fueron los actos subestándar, las condiciones inseguras, cuáles son las recomendaciones, el plan de mejoramiento, cuáles son las medidas de control que se van a adoptar. Y entonces esa ARL, que es la que da el informe definitivo, pues el comité paritario le ha ayudado a ellos para hacer las medidas de corrección. Igualmente, el comité paritario va a evaluar los programas que se hayan realizado en la empresa. Bueno, por favor, otra personita que me colabore leyendo. Tatiana Molina, ¿tú podrías colaborarme leyendo los que continúan? Tatiana, si me haces el favor. Tatiana está por allí. Bueno, Tatiana no está en clase hoy. Entonces sigamos con otra persona. Profe, Tatiana me acaba de escribir que le está hablando, pero que no le funciona el micrófono. Ah, bueno. Andrea Erazo. Entonces tú nos podrías colaborar, si nos haces el favor. Muchas gracias. Sí, profe. Bueno, muy Profe, amable. Puedes empezar. Quedando grabada, ¿cierto? Andrea, puedes empezar. Vale, profe. ¿Cuáles son las funciones del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAST?
visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de los trabajadores en cada área o sección de la empresa, e informar al empleador sobre la existencia de factores de riesgo y sugerir las medidas correctas y de control. Correctiva. Correctivas. Apoyar la realización de la identificación de peligros y evaluación de riesgos que puedan derivarse de los cambios que puedan darse en la empresa, nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, cambios en instalaciones, entre otros, y la adoptación de las medidas de prevención y control antes de su implementación. Bueno, gracias, Andrea, muy amable. Vale, profe. Entonces, observen ustedes lo importante. Resulta que los integrantes del comité paritario, junto con el encargado de la seguridad y salud en el trabajo, en cualquier entidad donde usted labore, puede llegar a su puesto de trabajo y decirle, ¿por qué no me explica cómo está funcionando esta máquina? O dígame, ¿usted cómo hace este procedimiento? ¿Usted por qué lo hace así y no de otra manera? ¿O qué problemas ha visto usted en ese procedimiento o en ese proceso de trabajo? Entonces, se hacen visitas periódicas a los lugares de trabajo. ¿Y ellos qué detectan? Miren, detectan los actos y las condiciones inseguras también. No es solamente cuando el trabajador la reporta, ¿no es cierto? Porque él también tiene ese derecho, él puede estudiar y considerar las sugerencias. Cuando se va a la visita, el trabajador le puede decir a esta persona del comité paritario, le puede decir, miren, pero es que yo ya he informado, pero no me ha puesto cuidado. Y entonces, ¿en qué cosas puede informar? Miren, en aspectos de medicina laboral, en aspectos higiénicos, en aspectos de seguridad. La otra parte importante es cómo en las personas encargadas de la seguridad y salud del trabajo en la empresa van a identificar los peligros y la evaluación de los riesgos. Y entonces, en ese proceso de esas evaluaciones, de acuerdo con la técnica o la guía que vayan a emplear, el comité paritario también colabora en ese proceso. Con respecto a todo este aspecto, a esta situación, lo vamos a empezar a ver en la próxima clase, a ver cómo se identifican, pero también cómo se valoran. Bueno, el comité paritario, recuerden que como están los dos entes allí, el empleador y los trabajadores, pues es un organismo de coordinación, es un organismo donde es tratar de solucionar los problemas que tiene la empresa. Igualmente, allí se tramitan los reclamos de los trabajadores que tienen que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, que a los trabajadores no les han dado adecuadamente los equipos de protección personal, que en tal área las alarmas están dañadas, etc. Entonces, allí se hace recepción de esos reclamos. Igualmente, ese comité paritario debe solicitar periódicamente a la empresa los informes de esos accidentes y esas enfermedades que se han venido trabajando o que han ocurrido allí en la entidad. Ellos van a tener un secretario dentro de ese comité porque hay que llevar un archivo de las actas de cada reunión, porque esas no las van a pedir desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Y deben de estar a la disposición de no solo del empleador y de los trabajadores, sino de las autoridades competentes. Igualmente, pues ellos deben participar en esa capacitación que por la normatividad se debe desarrollar como mínimo una vez al año para todas las personas que laboran. Igualmente, se deben de emitir las recomendaciones de las evaluaciones de esos ambientes de trabajo, por ejemplo, si hay ruido. Entonces, ¿cuál fue la evaluación y las mediciones de ruido que hubo en una determinada área de operación? Y la otra parte es que como hay que auditar toda esa política que el empresario está dando, pues entonces allí participa también en ese apoyo el comité paritario. Bueno, el comité paritario, si no es constituido, si el empleador no lo lleva a cabo, si no efectúa las reuniones, pues ya habíamos visto en la clase anterior cómo tenemos sanciones. Pero el propósito es que realmente no se llegue a ese proceso sancionatorio. Bueno, ahora, en el momento ya no se inscriben todos los integrantes del comité paritario ante el ministerio, con anterioridad sí se estaba haciendo,
pero en general, como es de cumplimiento de la política, pues entonces debe de conocerlo todo el mundo, debe de quedar claro para todos quiénes son los integrantes del comité. Estos materiales que estamos viendo hoy, ustedes pueden accesar en este momentico a la plataforma y allí están todos los documentos de trabajo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? De lo que estamos viendo. ¿Tienen preguntas? Entonces vamos a hacer un ejercicio general en este momentico con ustedes. Uno de ese ejercicio es, ustedes ya conocen de que tenemos unas condiciones de peligro, que tenemos unos riesgos, que esos riesgos nos tocaría evaluarlos. Entonces, vamos a hacer una lluvia de ideas en la clase para identificar, bueno, cuáles son esos riesgos, esos factores de riesgos a los que los trabajadores pueden estar expuestos. Cuéntenme, jóvenes, ¿cuáles podrían ser? A nivel general, ¿cuáles podrían ser? Camilo Agredo, ¿tú nos podrías decir uno? Camilo Agredo. Bueno, no está en la sesión. Juan David Fajardo, ¿tú nos podrías decir un riesgo a los que están expuestos los trabajadores, por favor? Podría ser una carga excesiva de trabajo. Exactamente, entonces ese entraría dentro de los factores de riesgo que se llaman organizacionales. Bueno, a ver, Karen Rendón, ¿nos podrías decir otro factor de riesgo, otra condición de riesgo? Profe, ¿puede ser posturas de trabajo? Claro, entonces esas posturas tienen que ver con los factores de riesgo ergonómicos, ¿no es cierto? Bueno, a ver, Amy Sarín, ¿tú nos podrías decir otro factor de riesgo? Amy, no está en la sesión y Camilo tampoco. Bueno. Profe, también podrían ser, por ejemplo, las instalaciones, las condiciones de seguridad de alguna empresa. Sí, claro, pueden ser los factores arquitectónicos o locativos que tenga la entidad. Esos son factores de riesgo a los que se está expuesto en el sitio de trabajo. Bueno, ahora, una pregunta grande para todos. Nosotros tenemos unos riesgos que son de naturaleza física. ¿Cuáles podrían ser? A ver, Juan Manuel Cleves. Dígame uno. Tampoco está en la sesión. Uy, se fue un poco. ¿Podría ser como el ruido? Sí, uno de ellos es el ruido. Gracias, Paula. Profe, ¿también radiación? Sí, puede ser radiación. Profe, la temperatura. Saneamiento ambiental, profe. Temperatura. ¿Cuál, Cristian? Saneamiento ambiental. No, ese no es físico. Ese ya es de otra naturaleza. Ese es de seguridad. ¿O psicosocial también puede ser? Ya habíamos visto que esos son los organizacionales, pero estamos revisando son los físicos, los de naturaleza física. Entonces, vamos a revisar los otros. A ver, Lady Cifuentes, dígame uno de naturaleza física. ¿Cuál podría ser? ¿Sustancias químicas? No, ¿De laboratorios? Ese es químico, ese es factor de riesgo químico. No. Bueno, ¿hay algo con iluminosidad, algo así? Entonces, y ese puede ser otro, ese es iluminación, es otro. Ya habíamos visto ruido, estamos con iluminación. ¿Cuál otro podría ser, jóvenes? ¿Puede ser caídas? No. Ese es de otra naturaleza. ¿Temperatura? Sí, Lady, puede ser temperatura. Dígame en otro que sea físico, de naturaleza. Humedad. ¿Cuál? Humedad. Las quemaduras. Vibración. Vibración sí, porque las quemaduras es biológico. Radiación es físico.
La quemadura puede ser biológica o de naturaleza química, o puede ser de naturaleza eléctrica, ¿cierto? No me los valores de los químicos. Pero a excepción de que fuera físico-químico. Por ejemplo, los que trabajan con uranio radiactivo o con radón. Riesgo biológico. Sí, ese es otro tipo de riesgo, pero ojo, no hemos terminado los físicos. A ver, dígame en otro físico que tenemos en este momento muy grave, que nos está afectando al personal de salud todo el tiempo y a todas las personas en este momento. ¿La contaminación? No tanto la contaminación. ¿La infraestructura que ofrecen? No, la infraestructura, recuerde que ya lo vimos, que es de naturaleza arquitectónica o locativa, listo, pero físicos, de naturaleza física. ¿Cuál podría ser? ¿Están expuestos como ambientes infecciosos? Sí, pero los ambientes infecciosos, ¿pero en qué contexto? A ver, siga por allí, a ver. Porque los procesos infecciosos pueden estar en los objetos, pero también ¿en dónde? ¿Los de fluidos? Sí, también estamos, esos son biológicos, Esteban. Sí, pero ¿dónde más pueden estar los agentes infecciosos? ¿En las personas? Sí, en las personas. ¿En el ambiente? Sí, pero ¿en qué? En el aire. En el aire. Y entonces en el aire tendríamos entonces un riesgo que es de ventilación, que es un riesgo físico. ¿Sí me entienden? Es un factor de riesgo físico. Entonces ya hemos visto temperatura, ventilación, radiación, ruido. ¿Cuáles otros serían físicos? A ver, jóvenes. La presión, profe. Presión, claro, porque puede ser la presión atmosférica, bien sea porque sea alta o sea baja, entonces es un factor de riesgo físico. ¿Qué más podría ser factor de riesgo físico? Ventilación, ¿qué más? Entonces mírenme de que allí vamos mirando. ¿Una agresión? ¿Cómo? ¿Una agresión? Ese es de seguridad. Ese es un factor de riesgo de seguridad. Entonces, jóvenes, mírenme cómo ustedes van a empezar a introducirse más en cuáles son realmente, primero, esas condiciones de peligro y cuáles realmente serían unos factores de riesgo a los que estamos expuestos nosotros en los lugares de trabajo. Y cómo entonces los vamos no solo a identificar, sino cómo los vamos a evaluar, cómo los vamos a medir, cómo los podemos controlar. A partir de la próxima semana trabajaremos sobre ellos, pero eso no quiere decir que ustedes no empiecen a verificar en su trabajo independiente cuáles son. Nos quedan faltando muchos de los que hemos aquí conversado. El taller del segundo corte, que recuerden que esa es la evaluación con la que vamos a quedar, el taller del segundo corte va a tener que ver con toda esta otra parte de la identificación y evaluación de riesgos. En la próxima clase les explicaré cómo es que vamos a hacer entonces en ese taller la evaluación del segundo corte por los grupos que ya tenemos organizados. Yo sé que ya todos tienen los grupos asignados, entonces no tengo inconvenientes para poder trabajarlos. Bueno, el día de hoy me falta dentro de... Sí, dígame, Andrea, cuéntame. Profe, tengo una pregunta. La Semana Santa nosotros vamos a tener clase. ¿Qué les han dicho a ustedes en la universidad? No. Porque resulta que en la programación, mírenme, en la programación que tiene la universidad, aparece que seguimos derecho las 16 semanas. Miren ustedes y verán el calendario académico cómo está concebido. No nos han mandado por el momento circular que no debemos dictar clase esos 3 días de esta semana. Pero yo quisiera que la próxima semana ustedes los verifiquen a ver si vamos a tener sesión allí o no. Como todos ustedes son de Palmira, por lo menos acá en Cali no nos han dicho absolutamente nada. No sé qué habrán dicho en Palmira. Pues igual ese día es festivo, ¿no? No, los festivos ¿Y serían... el jueves antes festivo, profe? Solamente jueves y viernes. Sí, pero se supone que no tendría que ser dictada clase porque es festivo. Entonces allí ya no tendríamos clase, ¿cierto? Bueno, pero Entonces, ¿el parcial quedaría después de Semana Santa o...?
No, es que recuerde que lo que vamos a hacer es un taller. Entonces a ustedes se les dará una fecha posterior para que entreguen el taller. Yo que les daré las explicaciones, porque acuérdense que la próxima semana todavía no es Semana Santa, es la que sigue, ¿cierto? Es la semana que sigue. Entonces en la próxima... Profe, qué pena poder repetir. Profe, Cuéntame, María del Mar. No se le escucha. ¿podrías repetir lo que dijiste anteriormente? Profe, Es una que pregunta. realmente no. Póngamele cuidado. Resulta que en Semana Santa, si la clase de ustedes cae festivo, pues allí no tendríamos inconveniente con ustedes porque pues en festivo yo personalmente no trabajo. Bueno, ahora, la evaluación del taller del segundo corte, como es un taller, pues el día 25, que es la próxima sesión que tenemos, que es un día ordinario, entonces allí aclararemos en qué consiste el taller y cuándo lo tendrían que entregar. ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Fecha, disculpa? María del Mar. El 25 hablaremos sobre el taller, el 25 de marzo. No tendríamos clase abril primero, porque abril primero ustedes me hacen caer en cuenta que ese día es festivo, ¿no es cierto? Bueno, yo estaba pensando era que hoy era miércoles, entonces por eso les decía que yo todavía no tenía información de la universidad, que no tuviéramos que dictar en esa semana clase. Hasta el momento no nos ha llegado información. Pero entonces, como ese día sí es festivo, pues con ustedes no tendría clase. Volveríamos a clase el día 8. Pero entonces el 25 acordamos cuándo es que hacemos la entrega del taller. ¿Les parece? Y se los explico. Bueno. Sí, profe. Bueno. Ahora bien, nos queda faltando de la sesión del día de hoy aclarar qué cosas deben presentar y realizar las empresas de acuerdo con la nueva normativa. Miren ustedes tanta cosa que hay desde el punto de vista legal. No hubo cambio normativo que ya se los voy a mostrar, y ese cambio normativo está dado por lo siguiente. Un momentitico, ya se los proyecto acá. ¿Lo están viendo, jóvenes, en la pantalla? La resolución 0312 del 2019. Sí, profe. Bueno, gracias. Entonces resulta que esta resolución 0312 del 2019 le dice a las empresas de ustedes tienen que cumplir con unos estándares mínimos. Lo mínimo que usted debe de hacer en ese sistema de gestión, que ya habíamos visto, ¿no es cierto? Que desde el punto de vista legal es lo que debe cumplir cada empresa. Y entonces llega y le dice a las empresas, usted tiene identificada una clasificación de riesgos. Y entonces, de acuerdo con la clasificación de riesgos, usted va a cumplir con cosas. Y entonces le dice, a estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con menos de 10 trabajadores que estén en riesgo 1, 2 y 3. Y aquí te aparecen unos estándares mínimos. Estos no los vamos a mirar por el momentico, sino que vamos a continuar. Aquí aparecen entonces los estándares mínimos de áreas agropecuarias, o sea, de trabajadores del campo. Aquí aparecen los estándares mínimos para empresas de 50 trabajadores clasificadas con riesgo 1, 2, 3. Bueno, y continuamos. Aparecen cada una de las normatividades que se deben cumplir. Entonces, esperen un momentitico. Vámonos para las que me interesan. Estas, estándares mínimos para empresas de más de 50 trabajadores clasificadas con riesgo 1, 2, 3, 4 o 5 y de 50 o más trabajadores con riesgos 4 o 5. Y entonces, en cada una de ellas, pues las exigencias, según el número de trabajadores, pues, se van incrementando. Entonces, Cristian Fuentes, ¿tú nos podrías colaborar leyendo los ítems 1, 2 y 3? Cristian Fuentes. Vale, profe. Gracias, muy amable. Puedes empezar, Cristian, que tienes apagado el micrófono. Cristian.
Asignación de una persona que diseñe e implemente el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Asignar una persona que cumpla con el siguiente perfil. El diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo podrá ser realizado por profesionales de SST, profesionales con posgrado en SST, que no alcanzo a ver bien, Cuenten con que licencia. cuenten con licencia en seguridad y salud en el trabajo vigente y el curso de capacitación virtual en 50 horas. Solicitar el documento en el que consta la asignación con la respectiva determinación de responsabilidades y constatar la hoja de vida con soportes de la persona asignada. Asignación de responsabilidades en SST. Asignar y documentar las responsabilidades específicas en el sistema de gestión de SST a todos los niveles de la organización para el desarrollo y mejora continua de dicho sistema. Solicitar el soporte que contenga la asignación de las responsabilidades en SST. Asignación de recursos para el sistema de gestión en SST. Definir y asignar el talento humano, los recursos financieros, técnicos y tecnológicos requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del sistema de gestión de SST. Esta parte de acá no la lees, solamente esta de aquí, muy amable. Vale. ¿Vas leyendo el otro? Bueno, profe. Afiliación del sistema de seguridad social integral. Garantizar que todos los trabajadores, independientemente de su forma de vinculación o contratación, están afiliados al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales. Gracias, Cristian, muy amable. Entonces, hasta aquí observen ustedes. ¿Quiénes podrán entonces gestionar y trabajar en ese sistema de gestión? Personas que tengan licencia, ¿no es cierto? Que tengan conocimientos en seguridad y salud en el trabajo, pero que además de eso, pues se actualicen con esa capacitación virtual de 50 horas que da el ministerio, pues resulta que es que cada vez nos salen nuevas normas, nuevas legislaciones. Como pueden ustedes observar, estos estándares mínimos eran para de vigencia del 2019 para el año 2020 y 2021 y aquí en adelante, pero resulta que a raíz de la pandemia, entonces a estos estándares mínimos se le sumó lo de la pandemia, o sea, los nuevos estándares que tiene cada empresa que realizar para el riesgo biológico que se presenta en este momento a nivel comunitario. Bueno, por favor, otra personita que me ayude. Isabela Cañaveral, ¿tú nos podrías colaborar leyendo? Isabela Cañaveral. Claro, profe. Gracias. Identificación de trabajadores que se dediquen en forma permanente a actividades de alto riesgo y cotización de pensión especial. En el caso que se aplique identificar a los trabajadores que se dediquen en forma permanente al ejercicio de las actividades de alto riesgo establecidas en el decreto 2090 de 2003 o 2090 de 2003 o de las normas que lo adicionen, modifiquen o complementen y cotizar el monto establecido en la norma al sistema de pensiones. Conformación y funcionamiento del COPA-SST. Conformar y garantizar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Puede leer eso? Claro, profe. Capacitación de los integrantes del COPAS. Capacitar a los integrantes del COPAS para que el cumplimiento efectivo de las responsabilidades que le asignan la ley. Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral. Confirmar y garantizar el funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral de acuerdo con la normatividad vigente. Gracias. Observen ustedes cómo, además del Comité Paritario de Salud Ocupacional, se le está exigiendo a las empresas que tengan mayor de 10 trabajadores, que también contengan un comité de convivencia laboral. Recuerdan que habíamos visto una norma del 2006 sobre el acoso laboral. Y entonces, a raíz de que hay tantos problemas en ese sentido, entonces se ha solicitado que para poder mejorar
esos conflictos, resolver esas situaciones, entonces se constituya un comité de convivencia laboral y deben de tenerlo las empresas. Entonces, no solamente el Comité Paritario de Salud Ocupacional, sino el Comité de Convivencia Laboral. Bueno, ya habíamos visto, excusen, la necesidad de que en la empresa se hagan las capacitaciones y programas anuales. Igualmente, otra actividad muy importante que es la inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque resulta que pueden haber cambios de maquinaria en la empresa, pueden haber procesos y procedimientos nuevos en la empresa. Y entonces hay necesidad de entrenar y reentrenar el personal. Por favor, otra personita que me ayude a leer para mientras me quita esta todo. Profe, programa de capacitación anual, ¿cierto? Sí, señora. Programa de capacitación anual. Elaborar y ejecutar el programa de capacitación anual en promoción y prevención que incluye lo referente a los peligros, riesgos prioritarios y a las medidas de prevención y control extensivo a todos los niveles de la organización. Puede seguir. Reinducción. Inducción y reinducción en salud y seguridad en el trabajo. Realizar actividades de inducción y reinducción, las cuales deben estar incluidas en el programa de capacitación, dirigidas a todos los trabajadores independientemente de su forma de vinculación y o contratación, de manera previa al inicio de sus labores, en aspectos generales y específicos de las actividades o funciones a realizar, que incluya, entre otros, la identificación de peligros y control de los riesgos en su trabajo y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Gracias, Andrea. Miren ustedes cómo cuando ustedes van a ir a hacer prácticas a las instituciones de salud, la entidad debe de darles un proceso de inducción. ¿Por qué razón? Porque ustedes no conocen cuáles son los riesgos de la empresa, ellos que ya los tienen identificados, pues van a evitar que ustedes tengan accidentes y enfermedades laborales y que ustedes puedan cumplir con las normas. Aparece entonces aquí el curso virtual de capacitación, aparece que se debe cumplir con la política de seguridad y salud en el trabajo que ya vimos, se debe cumplir con los objetivos, se debe hacer la evaluación inicial del sistema, se debe tener el plan anual de trabajo que ya también lo vimos, hay que tener un archivo y retención documental. Entonces, todo lo que se haga en la empresa en seguridad y salud en el trabajo debe tener un archivo documental y tener cada uno de los soportes de las gestiones realizadas, para que en caso de que haya una investigación a la empresa, pues tenga los soportes de cómo defenderse la empresa. Además de eso, debe hacer rendición de cuentas, y esa rendición de cuentas es a todos los niveles de la empresa. Igualmente debe tenerse la matriz legal. Recuerden de que yo les había informado que hay muchísima legislación y ya habíamos visto cómo viene desde atrás esa legislación y ellos deben tener toda esa legislación que le cumpla la empresa para que después no resulte que ellos están incumpliendo alguna norma. Igualmente deben tener claros los mecanismos de comunicación, cómo es que hacemos interrelación con las personas, cómo son las comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y salud. ¿Cómo hacemos la identificación y evaluación para la adquisición de bienes y servicios? Mírenme ustedes cómo. En la empresa, antes de comprar una máquina, hay que revisar qué factores de riesgos puede llegar a generar esa máquina, qué condiciones de peligro pueden haber. Si yo voy a comprar un implemento de seguridad para los trabajadores, ¿qué riesgos pueden tener cuando yo lo compre? Entonces, hay que tener un concepto técnico de seguridad y salud en el trabajo. Yo debo de hacer evaluación y selección de los proveedores y contratistas. Debo tener un proceso de gestión del cambio. Y aquí empiezan los aspectos que tienen que ver con salud, que ya es responsabilidad para ustedes. Mírenme lo interesante. Se debe hacer descripción sociodemográfica y diagnóstica de las condiciones de salud de los trabajadores. ¿Y eso qué implica?
que yo deba de tener no solamente las condiciones de salud, sino que yo tenga que hacer evaluaciones específicas frente a los riesgos. Y debo de tener las estadísticas de esas evaluaciones médicas y de los resultados de esas evaluaciones médicas ocupacionales. Además, debo de cumplir con las actividades de medicina del trabajo y de prevención de acuerdo con la vigilancia epidemiológica que se tiene de esos peligros a los que se está expuesto. Igualmente, hay que conocer los perfiles de los cargos, porque de acuerdo a los perfiles de los cargos es que el médico va a realizar las evaluaciones ocupacionales de esos perfiles de los cargos y ver y establecer si esa persona se puede cumplir con esa tarea. Esas evaluaciones médicas ocupacionales las puede hacer la empresa directamente teniendo su médico laboral allí, o la puede hacer contratando una empresa que se las haga, ¿cierto? Y las recomendaciones que se tengan en esas evaluaciones médicas ocupacionales deben ser dadas por escrito al trabajador, ¿cierto? Y las demás deben de quedar en la historia clínica, entendiendo que allí hay confidencialidad de la historia y que las historias deben tener custodia. Y esa custodia debe ser de la entidad prestadora de servicios, ¿no es cierto?, que tenga contratada la empresa, o el médico que haga las veces de las prácticas de las evaluaciones médicas ocupacionales, porque no pueden quedar en manos del empleador, porque recuerden que allí estamos trabajando con la confidencialidad. Igualmente, hay que tener presente que si estos médicos han dado unos conceptos de estas restricciones de recomendaciones laborales, pues entonces deben ser emitidos por parte de la EPS o de la RL, y que hay que adecuar el puesto de trabajo, hay que reubicar el trabajador o hacerle la redactación laboral. Igualmente que hay que mandarlo a la Junta de Calificación de Invalidez para verificar si esa enfermedad es de origen común o si es de pérdida de capacidad laboral por origen en el trabajo. Igualmente hay que trabajar en estilos de vida saludable, en los servicios higiénicos que se tienen en la empresa, en el manejo de residuos, porque pueden haber residuos peligrosos, por ejemplo los que tenemos en salud, que son de riesgo biológico, son de riesgo radioactivo, si tenemos, por ejemplo, servicios de oncología, que hay que hacer los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades, y que hay que llevar las estadísticas, que debemos tener los reportes de las investigaciones de incidentes y accidentes, que hay que hacer registro de análisis de ellos, que hay que hacer estadísticas de la accidentalidad, de la severidad, de los accidentes mortales, de las enfermedades laborales, del ausentismo por causa médica, porque puede que en un momento determinado eso esté asociado al trabajo, ¿cierto? Bueno, y así sucesivamente, miren ustedes cómo hay cantidad de cosas que hay que realizar. Hay que efectuar la metodología de identificación de peligros y evaluación de riesgos, que es lo que veremos en la próxima clase, y cómo esa identificación se va a realizar en la empresa, cómo se deben de identificar y catalogar las sustancias cancerígenas y de alta toxicidad, cómo hay que hacer mediciones ambientales, cómo se deben hacer medidas de control y prevención de esos riesgos identificados, cómo se va a hacer las medidas en los trabajadores, cómo se van a efectuar los procedimientos y los instructivos de trabajo, las inspecciones a las instalaciones y a las maquinarias, cómo se le va a hacer el mantenimiento preventivo y correctivo a ellas, y cómo se hace la entrega de los elementos de protección personal de los trabajadores, y cuál va a ser el plan de preparación y evacuación frente a las emergencias. Si ustedes pueden observar, lo que debe hacer la empresa son muchas cosas. O sea, para eso hay que tener plata, para eso hay que tener compromiso, para eso hay que realmente estar comprometido con la cultura de la seguridad. Esta información que ustedes tienen es para su consulta, no es para que ustedes se la aprendan de memoria, pero es para que sepan cómo toda esta área está ya normatizada, tiene muchas actividades que efectuar precisamente para evitar la enfermedad y evitar morirnos por un accidente. Bueno, ¿qué preguntas tienen hasta acá, jóvenes? De todo lo que hemos visto el día de hoy. Entonces recuerden, ¿qué cosas quedan para su trabajo independiente?
tener muy claro lo que es la condición de peligro, lo que es el riesgo, lo que son los actos y las condiciones inseguras, lo que es el funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional y lo que son los estándares mínimos que deben tener las empresas. Entonces, si no hay preguntas en el día de hoy o aclaraciones, podríamos dejar la sesión hasta acá y en la próxima empezaremos a hacer la identificación y la verificación de esos riesgos. ¿Tienen preguntas, jóvenes? Bueno, entonces podemos dejar la sesión hasta acá y feliz almuerzo para todos. Si no tienen preguntas. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, Andrea, que esté muy bien. Muchas gracias, profe. Vale, profe, muchas Muchas gracias. gracias, profe. Que estés bien. Chica, Xiomara. Gracias, profe. Bueno, Cristian, que lo vaya bien. Gracias, profe. Chao, Lisette. No,